y yo quebrantado, yo llorando, y las palabras cada vez más eran suaves, eran lindas, eran preciosas. Y resulta que él me dice, ¿quieres aceptar al Señor? Wow, llegó el momento de la decisión. Me dice, ¿quieres aceptar al Señor? Porque veo que estás quebrantado y sé que estás siendo ministrado por el Espíritu Santo. Aleluya. Y yo sentí esa voz tan linda, tan preciosa que penetraba mi alma. La guerra espiritual es seria, es para gente seria, gente que realmente tiene relación con Dios. Aleluya. No, esto no es para todo el mundo. Si crees que está haciendo, porque la gente piensa que guerra espiritual, no, estoy orando, reprendo al diablo, reprendo a los demonios. Sean todos bienvenidos una vez más a tu canal, Manuel Mosquera TV, donde el único protagonista es el Espíritu Santo de Dios. Queridos hermanos, le damos gracias al Señor por todo lo que ha venido haciendo. Hoy tenemos un invitado que el Espíritu Santo ha permitido traer a este lugar. Sin más preámbulo, con ustedes el pastor José Rodríguez. Dios te bendiga, varón. Gracias. Bienvenido a este canal. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos. Soy el pastor José Rodríguez, presido el ministerio Reino y Poder. Y de verdad agradecido, gracias por la invitación de poder estar aquí y poder compartir nuestro testimonio y experiencia que hemos tenido en el Señor. Y de verdad que me siento honrado, me siento bendecido, privilegiado por esta invitación. Ministro, gracias de verdad. Bendigo tu vida, tu familia, tu ministerio y bendigo tu casa. Y que Dios siga bendiciendo este canal, esta bendición que Dios te ha permitido y que ha bendecido a muchas familias y a muchos ministerios. De verdad que doy gracias por esta invitación. Amén, amén. La gloria sea de Dios. ¿Quién era el pastor José Rodríguez antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Muy buena la pregunta. De verdad que a veces cuesta muchas veces contar nuestro testimonio. A veces muchos tienen pena o hasta le da vergüenza, pero es parte de lo que Dios nos permite muchas veces atravesar. La vivencia que tenemos antes de conocer al Señor. Son muchas las cosas que vivimos cuando no conocemos al Señor. La verdad que a la edad de 12 años, bueno, yo crecí en tierra adentro. Mis padres son de tierra adentro y de verdad que allí crecí. Allí la vivencia con mi padre fue excelente, maravilloso, enfocado en mis estudios. Yo soy una persona que siempre soñaba, hasta ahora sigo soñando. Y de manera que después de todo eso, que crecí a la edad de 12 años, vino la separación de mis padres. Allí inicié algo tan fuerte, algo frustrante. Mi vida fue golpeada en ese momento, en esa separación. Y después de allí, de verdad que empecé yo a vivir con mis tíos, tía mía materna, y ellos se separaron. Y desde allí, bueno, seguí estudiando. De verdad que ellos me apoyaron mucho. Mi tía estuvo allí siempre apoyándome, dándome palabra de ánimo. De manera que ella decía, hay un propósito de Dios para ti. Gloria a Dios. Hay un propósito. Sigue adelante, a pesar de lo que estás viviendo. Sé que no es fácil de que tus padres se hayan separado. Entonces, yo estoy aquí para apoyarte, ayudarte. Entonces, yo me fui, que yo me había quedado con mi padre, pero me fui a vivir con mi tía y allí ella me ayudó mucho en mis estudios y allí comencé. Y estudiando, llegué a la edad de ya a los 13 años, empecé yo a tener ese encuentro. ¿Sí? En su adolescencia. En su adolescencia, sí. Un trato especial de parte de Dios, pero sin embargo seguían las frustraciones, seguían las situaciones en mi vida. Empecé a jugar béisbol. Yo empecé a jugar béisbol, que era lo que quería, era mi sueño, poder llegar a hacer grandes ligas. Y una de las cosas que yo deseaba y soñaba, que le decía al Señor, permíteme llegar a hacer un grandes ligas, porque lo primero que voy a hacer es, creo que todo sueño de esos muchachos es comprarle una casa grande a su madre. Entonces, desde allí pasó algo que no seguí porque tuve un accidente.
Ok. Tuve un accidente y no pude seguir en el béisbol. No seguí estudiando porque me enfoqué mucho en el béisbol, en el deporte. No seguí estudiando hasta que vino el accidente que tuve y no pude seguir en el deporte que me gustaba tanto. Y de allí, bueno, empecé yo a abandonar todo eso y empecé a tomar la calle. Tremendo. Empecé a tomar la calle, a juntarme con personas que realmente ya dañadas, Ok. porque quería como refugiarme en lo que yo estaba viviendo, pero gracias a Dios nunca tomé el camino de las drogas. Ok. Sí tomaba La alcohol, la fiesta, Ok. donde yo iba, porque es como para esconder, refugiarme de lo que yo estaba viviendo internamente. No era fácil y viví con eso. Oh, gloria a Y Dios. entonces empecé a tomar algunos caminos no agradables, cosas, pude mirar, pude experimentar cosas desagradables e hice cosas desagradables también, Ok. pero siempre había una palabra en mi mente que el Señor a través de mi tía me decía, tú tienes un propósito, porque ella había conocido al Señor, pero se había apartado, pero ella siempre me decía, hay un propósito de Dios para ti, José. Te daba la palabra. Me daba la palabra y eso animaba mi espíritu, pero sin embargo venían las voces de los amigos, que vamos Ok. a salir, que vamos a la playa, que vamos a la discoteca, vamos a rumbear, vamos a beber. Entonces empecé a tomar esos caminos desordenadamente, y eso me estaba como hundiendo cada vez más en el foso, cada vez más me sentía hundido y sentía un vacío en mi interior. Ok. Y me sentía solo muchas veces, porque siempre Tremendo. enfocado en lo que estaba viviendo por lo que pasó, por la separación de mis padres. Tremendo. ¿Qué consejo le podría dar a aquella persona que quizás esté pasando por la misma situación? Sí, yo le aconsejaría que, número uno, primeramente, enfócate en buscar al Señor. A pesar de lo que pueda estar atravesando, a pesar de lo que pueda estar viviendo, yo hoy te digo, como me decía mi tía a mí, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito grande para ti, de manera que es posible que te sientas abatida, te sientas abatido y estás pasando un momento de difamación, de crítica y te sientes frustrado. Pero quiero decirte de parte del Señor, hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un destino profético de parte de Dios para tu vida. Nunca te rindas. A pesar que la situación se ponga recia en tu vida, Dios te ha llamado para grandes propósitos. Por eso no dejes de creer en el destino que Dios marcó para tu vida. Es posible que haya heridas, hay traumas en tu vida, pero el poder del Espíritu Santo puede libertarte y romper toda cadena y toda atadura para que seas libre de esas frustraciones y de esos traumas que estás viviendo, que es posible que tú seas cristiano, tenga un ministerio, una posición, un privilegio en el reino, pero sé que hay situaciones, hay heridas por las cuales estás batallando, por las cuales estás atravesando. Hay gigantes en tu interior que no te permiten avanzar, no te permite crecer, pero yo te aconsejo que busque la ayuda espiritual. Si no has podido salir de esas frustraciones, si no has podido salir de esas situaciones que has estado atravesando, yo te aconsejo que busque el consejo espiritual, sea de un mentor, de un pastor, la ayuda principalmente de tus pastores, que son tus padres espirituales que te cubren, que están orando por ti. Sé sincero, abre tu corazón a tus pastores. Creo que ellos serán guiados por el Espíritu Santo para ayudarte a salir de esa situación que estás atravesando. Ok, es tremendo. Es necesario que la gente pueda entender que hay un Dios que está ahí con los brazos abiertos. Amén. Amén. Pastor, ¿cuál es el momento más fuerte de esas experiencias en su adolescencia que usted pueda recordar y pueda traernos aquí para que todas esas personas puedan ver que uno también en nuestro crecimiento también pasamos situaciones? Sí, el comienzo ciertamente fue un tiempo bastante traumático para mí. Bastante. Ok. Que una de las cosas de los traumas es que te aleja. Te lleva a la soledad, a estar solo y te lleva como a pensar, a meditar, pero yo sé que son estrategias de parte de las tinieblas. Ok. ¿Para qué? Para poder atarte y poder llevarte a lo que llama la muerte. Porque Tremendo. una de las cosas que siempre yo decía y seguía yo con la palabra en mi mente, eres un propósito. Dios tiene algo contigo. Siempre eso llevaba en mi mente cuando Gloria a Dios. me venía la situación,
me venía la separación porque no quería ningún hijo o muchacho, joven, niño, nunca quiere que los padres se separen, pero hay situaciones que a veces pasan y no entendemos el porqué. Hay situaciones que Dios permite. Al momento tú no vas a entender el porqué de tales circunstancias que tú puedas atravesar, pero al final muchas veces vas a entender el porqué de los procesos y de todas las circunstancias que te hizo. Es posible Dios, porque hay cosas que Dios provoca con un propósito, pero hay cosas provocadas por nosotros mismos y nos lleva a frustración. Porque todo lo que Dios provoca de parte de Él en su divinidad, ¿sí? En su soberanía, porque todo en lo soberano de Dios, como pasó Job, en la soberanía de Dios, Dios permitió meter a Job en una situación que aunque Job no entendía, pero todo estaba en el plan soberano de Dios, porque había un propósito. Entonces yo creo que para yo ser hoy lo que yo soy, yo creo que hay cosas que Dios permitió para que Él pudiera alcanzar mi vida. Y de verdad vivía tiempo a solas, porque eso es lo que hace las traumas. Te aparta para vivir soledad y con argumentos de parte del enemigo para que te frustre y así alcanzar un objetivo en tu vida, que es quítate la vida, quítate la vida. Tremendo. Quítate la vida, quítate la vida. Nadie te quiere y sientes el rechazo. Entonces el enemigo te hace ver eso, que todos te rechazan, de que tú no vales nada. ¿Para qué naciste si realmente no hay propósito, no hay destino de Dios para tu vida? Entonces el diablo te habla, vienen argumentos de las tinieblas. Tremendo. Con el único propósito de destruir lo que Dios ha preparado para tu vida. Entonces viví tiempos a sola, los amigos venían y todo eso, que aunque estaba con ellos un tiempo y disfrutando, uno dice que disfrutando, pero más bien uno se va destruyendo. Uno se va como más alejando de Dios, porque no es un disfrute, es una destrucción que estamos a pronto recibir. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, porque realmente eso me llevó a rebelarme, a ser rebelde, a ser desobediente, y dejé mis estudios, porque entonces empecé a ver las cosas contrarias y me enfoqué a andar, me puse a trabajar en un autolavado, ahí en Seu Express. No sé si conoce Seu Express, que daba al frente del Oriente, que ahorita es Me suena. Sí, ahí en el mercado. Entonces allí estuve trabajando y conocí compañeros allí y cada vez más las cosas iban peor. Tremendo. Peor. Y yo dije, bueno, no me queda más nada de salir, de trabajar, ir a mi casa, pero siempre con tus padres se separaron, el enemigo acusándome, tratando de enlazarme para llevarme a muerte. Porque creo que eso era lo que el enemigo quería, pero yo creo que Dios estaba presente. Amén. Creo que Dios estaba resguardando mi vida porque había un propósito. Y sé que Él me guardó en muchas noches oscuras. Gloria a Dios. Fui librado muchas veces de la muerte. Porque conocí personas, como dice uno, compañeros, amigos, pero amigos dañinos, porque no son amigos. Son amigos que estaban en una situación y yo entré en eso también. Empecé yo a practicar lo que ellos practicaban. Como le dije, nunca tocaste droga, consumí nada de eso. Que aunque yo lo hacía, estaba en mi entorno, que eran compañeros amigos, nunca. Eso a mí nunca me llamó la atención. Nunca. Solamente la rumba, beber y aún ni el cigarrillo. Gracias. Yo creo que Dios me guardó. Gloria a Dios. Me preservó para algo poderoso en este tiempo. Entonces, de verdad que hoy en día, muchos, aunque muchos no están, porque muchos los mataron por las fechorías que hacía. Yo hice algunas fechorías, también dañé a alguien. Entonces, todo eso me llevaba y yo decía, ¿será que qué es lo que quiere? ¿Qué quiere Dios conmigo? Tremendo. Cada vez esa palabra, Dios tiene un propósito contigo. Y entonces yo decía, si yo sigo en esto, yo creo que voy a ver muerte. Voy a ver muerte porque ya empezaba algo en mí que me estaba como dando ese miedo. El Tremendo. No salir más a las calles, a las rumbas, andar de un lado a otro. Eso era tremendo. Pero sí, eso golpeó mucho mi vida. Me sentí bastante frustrado, pero yo creo que Dios estaba trabajando en mi vida.
Ya Dios estaba trabajando en mi vida hasta que llegó el momento. Gloria a Dios. Esa parte, cuando llegó el Señor a tu vida, cómo fue ese cambio? ¿Fue progresivamente o fue radicalmente? ¿Fue de una? El cambio después que conozco al Señor, ¿no? Sí. Fui hallado por el Señor porque Él fue el que nos Ajá. ayudó a nosotros primero. Ese momento. Ese momento fue progresivo, no fue así tan rápido, Ok. porque les cuento que tengo dos hermanos que son evangelistas, tengo Gloria a un sobrino Dios. que es evangelista y tengo un primo que es maestro de la palabra del Señor. Aleluya. Ahora, siempre mi hermano siempre me visitaba y me predicaba mucho la palabra. Yo trabajé en Mitsubishi 13 años laborando en MMC Automotriz, aunque allí también pasaron cosas también tremendas, porque allí conocí mucha gente también más allá, más profundo en las cosas malas, ¿no? Ok. Entonces, resulta que, bueno, cada vez mi hermano me visitaba y siempre me predicaba. Dice, mi hermano, busca al Señor, mi hermano esto. Y él sabía todas las cosas y las fechorías que yo hacía, cosas que yo hacía desagradables, que ofendía al Señor. Yo sé que era abominable delante del Señor. Y él siempre, mi hermano, busca al Señor. Dios tiene un propósito, vuelve la palabra. Dios tiene un propósito contigo. Dios está contigo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y siempre, y aún así que aunque él me predicaba, yo seguía haciendo lo malo. Seguía haciendo lo malo. Y entonces cada vez más que me visitaba, siempre había la palabra, siempre había la palabra. Yo le decía, él me decía, vamos, yo te invito a la iglesia el domingo. Yo le decía, bueno, listo, sí, vamos a ir a la iglesia. Y nunca llegaba a la iglesia. Siempre lo tenía así en mentira, porque eso es lo que pasa, que cuando uno no tiene al Señor, uno vive una vida de engaño, uno vive una vida de mentira. Entonces siempre le mentía, sí, yo voy este domingo, yo voy este viernes, yo voy este domingo, y nunca iba. Tremendo. ¿Sí? Y bueno, tanto así que bueno, una de las cosas que tremendo que sucedió cuando conocí al Señor, él me predicaba mucho, pero yo conocí al Señor a través del primo mío. O sea, fue el canal. Aleluya. Fue el instrumento de ese momento porque pasé una situación. Okay. Pasé una situación fuerte, muy fuerte, frustrante también. Hasta que, bueno, en ese momento de esa situación que atravesé, allí es donde yo tomé la decisión. Yo tuve una separación en el mundo. No conocía al Señor. Allí, cuando hubo esa separación, sucede que yo me fui a la casa de mis padres, porque ya yo vivía. Yo me había comprado una casa trabajando en Mitsubishi, de manera que les cuento con toda sinceridad, Amén. No había conocido al Señor todavía, pero siempre había la palabra, había ese propósito de Dios para mi vida. Gloria a Dios. Hasta que, bueno, mi hermano siempre, estando yo, él siempre, mira esto, hasta que yo seguía lo mismo, pero llegó el momento, Bloom. A través de esa ruptura, Gloria a Dios, fue donde se me abrieron los ojos, mi mente, y de verdad que no fue fácil. No fue fácil en ese momento que vino esa ruptura. Eso de verdad que fue fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Me fui a casa de mis padres y allí estaba viviendo el hermano mío, que es evangelista, que él siempre, vea donde Dios me gloria a llevó. Dios. El hermano mío, llegamos allí, estuve en casa de mis padres, viví un tiempo y él me agarró allí. Y Dios, ¿viste? Me dijo, ¿viste? ¿Viste que a veces Dios tiene que permitir cosas, pero muchas veces es por nuestra desobediencia? Tremendo. Y Dios tiene que traernos o atraernos, llamarnos, muchas veces permitiendo tales cosas para que podamos conocerlo a Él. Entonces, Él me dice, yo le decía siempre, cuando llegaba a la habitación, Él siempre estaba estudiando la palabra, escudriñando la escritura. Y cada vez que yo llegaba, yo le decía, te vas a volver loco. Te vas a volver loco leyendo esa Biblia, ese libro. Imagínate, estudiando esa palabra. Y él me decía, ya tú vas a ver, me decía así. Siempre. Y yo seguía lo mismo. Después de esa separación, que fue fuerte, yo seguía lo mismo. Tremendo. Me sentía más libre. Y entonces,
él me decía siempre, y cada vez que yo abría la habitación donde él estaba, y yo, ¿qué tú haces leyendo esa Biblia? ¿Te vas a volver loco? Y él me decía, quédate tranquilo. Bueno, llegó el momento ya a esas 2 semanas después, yo estoy en mi habitación, en la habitación de él, y yo estoy acostado. Mira lo que sucede, ve esta experiencia, esta parte. Cuando yo estoy acostado, yo me pongo a reposar y en el escaparate él tiene su Biblia. Ok. Y cuando estoy acostado, algo me dice, toma la Biblia. Ahí empezó la experiencia. Algo me dice, porque desconocía de la voz de Dios, conocía de la experiencia interna cuando Dios te habla, porque Dios es Dios de multiforme, de Amén. mucha forma Dios te puede hablar. Entonces me decía, toma la Biblia. Gloria a Entonces Dios. me levanto y agarro la Biblia del escaparate que estaba arriba y me pongo yo a leer, pero yo no entendía nada de lo que decía la Biblia. Y empiezo yo a leer, y nada, porque no sentía nada, pero algo me decía, toma la Biblia. Al momento escucho una voz que me dice, ve al frente de que tu abuela, porque al frente queda mi abuela. Ay, gloria a Al Dios. frente queda mi abuela y me dice, ve al frente de que tu abuela. Y yo digo, y me llega a la mente, yo creo que fue el Señor, me dice, busca a David, que es el primo mío. Gloria a Cuando Dios. yo entro, dejo la Biblia allí de mi hermano, al que yo le decía que se va a quedar loco. Entonces fui, crucé y entré en la casa de mi abuela. Y le toco a la puerta al primo mío, que él estaba descansando. Digo, primo, oye, y digo, ajá, ¿cómo está José? Oye, quiero que me prediques hoy. ¿Será Gloria que a tomas Dios. tu Biblia y vamos al fondo? Nos fuimos al patio de mi abuela. Él se levantó, agarró su Biblia y ok, espérame ya. Sale, agarró su silla y fuimos al Me patio. imagino a tu primo contento. Sí, Gloria yo a digo de Dios. repente, este es el momento, ajá, ya lo agarré. Sí, porque Dios me direccionó a Aleluya. buscarlo a Él para yo poder tener un encuentro con Él. Gloria a Dios. Porque Dios va a usar instrumentos Amén, para amén. que tú puedas tener puedas tener un encuentro divino con el Creador Gloria a a Dios. través de gente que Dios va a usar para llevar a cabo tu propósito. Entonces lo tomó a Él, y entonces cuando nos sentamos, él y yo en el patio, y él hablando, y yo le dije, háblame de la palabra, porque estaba leyendo ahorita, algo me dijo, toma la Biblia, pero la estoy leyendo en el cuarto, pero no entiendo, no sé qué es lo que dice allí, porque realmente estaba muerto en mis delitos de pecado, como dice Efesios 2:1. Tremendo. Y Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Esa era nuestra condición, la muerte espiritual. Hasta que llegó el momento y digo, predícame, háblame, y empezó a hablar él. Cuando él empieza a hablarme, mira, le cuento acá con toda sinceridad. Yo decía que era el Señor. La voz de él no era la misma voz de que yo había escuchado de él, propia. La voz de tu primo no era. No era la voz Gloria de a él. Dios. Era la voz de Dios. Aleluya. Sentía esas palabras tan amorosas, tan lindas, tan preciosas hacia mí. Y cada vez más, cuando él hablaba, él decía cosas, wow, de la palabra tan impresionante, tan hermosa. Aleluya. Y cada palabra estaba penetrando en mi espíritu. Estaba ministrando mi espíritu. Gloria a Dios. Y habían cosas que iban como cayendo, iban rompiendo en mi interior. Y cuando él hablaba, empecé yo a quebrantarme. Porque eso es lo que hace la palabra. Gloria a Dios. La palabra es como un martillo que quebranta. Aleluya. Y fui quebrantado en ese momento. Una experiencia linda. Sentí una atmósfera, un ambiente, una presencia hermosa como la que está aquí ahorita. Amén. Una presencia hermosa, linda. Sentí en ese momento que arropaba mi vida como me está arropando en este momento. Aleluya. Gloria a Dios. Arropaba mi vida. Yo decía, wow, pero le decía, hijo, primo, pero ¿qué es lo que estoy sintiendo? Porque desconocía de esa gloria, desconocía de esa presencia, desconocía de lo que me estaba envolviendo, hasta que entendí que era el Espíritu Santo, Gloria a Dios. que estaba tratando con mi vida. Él sabiendo mi condición, pero usando a mi primo, estaba tratando conmigo. Y yo quebrantado, yo llorando, y las palabras cada vez más eran suaves, eran lindas, eran preciosas. Y resulta que él me dice, ¿quieres aceptar al Señor? Gloria a Llegó el Dios. momento de la decisión. Me dice, ¿quieres aceptar al Señor? Porque veo que estás quebrantado y sé que estás siendo ministrado por el Espíritu Santo. Aleluya. Y yo sentí esa voz tan linda, tan preciosa que penetraba mi alma, penetraba mi espíritu.
Y llorando, yo me arrodillé. Y yo dije, Señor, yo tenía una gorra y me la quité. Tremendo. Y yo dije, hice como reverencia, ni sabía cómo era, pero me puse de rodilla y le dije, realmente mi corazón en este momento está batido. Mi corazón está batido, me siento así. Tremendo. Y de verdad que hoy tomo la decisión de servir al Señor. Aleluya, Hoy gloria a Dios. tomo la decisión de servirle a Él, a ese Dios maravilloso. Y Él empezó a llorar también. Gloria a Dios. Él fue también tocado por esa decisión que yo tomé en ese momento. Y Él me dice, has tomado la mejor decisión del mundo. Aleluya. Y estoy aquí para apoyarte, ayudarte, primo. Yo estoy para ayudarte. Puede contar conmigo. Y yo dije, bueno, allí Él tomó la Biblia y me puso la mano en la Biblia. Gloria a Dios. Hoy es tu decisión donde Dios marca un antes y un después para tu vida. Aleluya. Y ahí empezó a quebrantarme Dios. Yo le dije, ¿tú crees que Dios tiene un propósito conmigo? Porque esa es la palabra que he escuchado en toda mi vida. Desde mi infancia. Gloria a Dios. De todo el proceso que he venido atravesando, con heridas, con traumas. ¿Tú crees que Dios tiene un propósito conmigo? Con lágrimas, mi rostro. Y Él también con lágrimas en su rostro me decía, sí, yo lo creo. Yo sé que esto que tú estás viviendo es porque hay cosas que Dios está permitiendo, con el único propósito de atraerte a Él. ¿Por qué? Porque hay un destino de Dios para ti. Y yo dije, bueno, decido servirle a Dios. Desde ahora tomo la decisión de seguir a Jesús. Gloria a Dios. Y ese momento hice mi confesión y me abrazó y sentí que fue el abrazo de Jesús. Y eso quebrantó más. Sentí el abrazo, el abrigo del Altísimo en mi vida. Aleluya. Tremendo. Entonces, desde allí Él me dice, ¿sabe una cosa, José? Hoy te regalo esta Biblia. Mi Biblia te la regalo. Y yo le dije, hoy hay servicio. Me dijo, sí, hoy hay servicio. Hoy voy contigo a la iglesia. Gloria a Dios. El mismo día de mi confesión, Tremendo. fui a la iglesia con Él. Hasta el día de hoy. Aleluya. Gloria Hasta a el Dios. día de hoy. Yo recibí a Cristo, tomé en serio este camino hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy fue mi decisión. Tengo ya 17 años. Gloria a Dios. Fue en el 2008. En el 2008, porque a la edad de 22 años fue cuando recibí. Porque en todo ese año fueron muchos procesos, muchos golpes fuertes. Ok. Sí. Y 17 años ahorita. Y de verdad que esos 17 años ha sido las mejores experiencias que he tenido Gloria a Dios. por haber tomado esa decisión. Aunque no ha sido fácil, Claro. pero he entendido que cada desafío nos lleva a grandes privilegios y a grandes momentos y temporadas poderosas. He entendido que los procesos ahora no son para destruirte. Los procesos no son para destruirte, no son para dejarte postrado, no son para muerte. Los procesos son para Dios llevar a cabo tu destino. Gloria a Dios. Y allí tomé la decisión hasta ahora, sirviendo al Señor, y te cuento que cuando recibo al Señor, esa decisión, mira, yo empecé allí a tener experiencia porque trabajando, decidí, hablé con mi padre porque le dije, no, voy a tomar de irme, Ok. y empecé a alquilar una habitación. Gloria a Dios. Y en ese alquiler de la habitación, después que me fui, mira, sucedieron experiencias hermosas con el Señor. Ok, ya vamos para allá. ¿Cómo fue su aprendizaje después que tomó la decisión? ¿Cómo se fue integrando con los hermanos? Esas experiencias como como un nuevo creyente, para que todas esas personas puedan deleitarse con el testimonio. ¿Amén? Sí, de verdad que cuando empecé a asistir a la iglesia con mi primo y aún mi hermano, que Ok, me asistía imagino que tu también hermano cuando me ve. contento. ¿Sabe qué me Gloria dijo a él? Dios. Él me dice, gloria a Dios. Aleluya. Ahora somos locos los dos. Ahora estamos locos los dos. Gloria a Dios. Entonces, mira, yo me reía, se reía el primo mío. Ahora tú vas a saber lo que es bueno en el Señor. Aleluya. Mira, cuando yo llego a la iglesia, el recibimiento fue hermoso. Gloria a Dios. Porque ya me tenían en oración.
El hermano mío ya me tenía en oración en la iglesia. Yo no sabía Gloria a Dios. eso. Cuando llego a la iglesia, le dicen a mi hermano, este es el que estaba orando. Este es el porque orábamos. Sí. Gloria a Dios. Sí. Una oración respondida. La oración es tan extraordinaria, Gloria a tan poderosa, tan fundamental en la vida del creyente. Porque la oración es poderosa, abre caminos, trae rompimiento en el mundo Aleluya. espiritual. Rompe cadenas, rompe ataduras y trae transformación en la vida de la persona. Y cuando llegó un recibimiento hermoso, los hermanos, ese afecto, esa fraternidad, fue hermoso. Mi pastor, cuando me recibe, mi pastora, oye, una bendición, y toda esa vida que estuve Gloria allí, a Dios. mira, fue lindo ese acompañamiento. Mira, y eso empezó a tener en mí un impacto, y eso me agradó tanto, de verdad, de estar allí en la iglesia y contarte de esa experiencia que empecé a vivir. Y bueno, mi crecimiento fue rápido. Los primeros discipulados, todo eso. Sí, los primeros discipulados. Mira, fue algo tan rápido. Fue algo tan rápido. Y yo creo que el aceleramiento en mi crecimiento, en mi madurez espiritual, fue mi búsqueda. Gloria a Dios. Fue mi relación, mi intimidad con Dios. Gloria a Dios. Porque aunque esperé un año para ser bautizado. Ok. Un año de prueba y todo eso, pero un testimonio hasta ahora, que a pesar nunca vamos a dejar de escuchar, porque hay gente que siempre va a tratar de buscar de cómo dañar tu testimonio, Claro, de eso cómo mismo. dañar tu ministerio, de cómo dañar todo aquello lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque hay gente que sabe que Dios ha puesto en ti habilidades, talento, te ha entregado un ministerio y sabe que tú portas algo poderoso. Es necesario testificar porque sabemos que bueno, las congregaciones es como una sala de emergencia. Una sala de Que emergencia. todos estamos Procesando. procesándonos hasta Sanando. poder llegar al nivel que Dios quiere que uno llegue. Amén. Exactamente, eso es así. Y de verdad que siempre no vas a dejar de escuchar de gente hablando en tu contra, persiguiéndote, buscando la forma de cómo apagar tu luz para brillar ellos. Gloria a Dios. Siempre va a haber gente que van a tener celo, van a tener envidia por lo que tú portas. Tremendo. Van a tener envidia, van a tener celo por lo que Dios ha puesto en ti. Tremendo. Porque ellos saben y reconocen que Dios te ha dado más que ellos. Aleluya. Y van Gloria a a Dios. buscar la forma de cómo apagar tu luz para brillar ellos. Tremendo. ¿Y cómo van a apagar tu luz? Hablando mal de ti. Ese es un falso Tremendo. profeta, ese es un falso pastor, ese es un hijo del diablo. A él no le habla a Dios. Entonces a él no le habla a Dios. Dios no lo llamó. Pero a ti se te Tremendo. llamó. Sabiendo tu condición, que aún sirviendo al Señor, tú estás haciendo cosas indebidas. Tremendo. Estás haciendo cosas en oculta, pero siempre busca la forma de cómo cuestionar a los demás, sabiendo que él está mal, él está peor que aquellas personas que él está acusando. Oye, tremendo. Entonces, siempre va a aparecer alguien, porque siempre tendrá envidia de lo que tú tienes, de lo que tú portas, de lo que Dios ha puesto en ti. Entonces, Tremendo. En esa parte, ministro, de verdad que tuve esa experiencia. Un consejo que le podrías dar a quizás a ese nuevo creyente o a esa persona que quizás esté pasando por una misma situación dentro de su congregación. Sí, yo le puedo aconsejar a todos aquellos creyentes que están próximos a ser posicionados en un ministerio. Van a haber persecuciones, van a haber señalamientos, va a haber difamaciones en tu contra, porque el enemigo sabe lo que ya Dios ha puesto en ti. Y va a usar gente muchas veces dentro de la congregación. Va a usar gente con el único propósito de que te desenfoque del llamado de Dios para tu vida. Es lo mismo que pasó con José. Los hermanos de José tuvieron envidia, tuvieron celo de José. ¿Por qué? Porque Dios se revelaba a José y no se revelaba a ellos. Porque ellos no tenían el corazón divino. José tenía el corazón divino dispuesto para Dios poder cumplir un destino profético en la vida de José. José soñaba, tenía sueño, José tenía propósito. Y como ellos no soñaban y como ellos, Dios no se les revelaba, entonces empezaron a tramar una persecución contra su propio hermano. Empezaron a tramar persecuciones contra él. Entonces sucede muchas veces que dentro de la congregación siempre van a haber hermanos que tendrán la misma actitud de los hermanos de José.
porque saben que Dios te da sueño, porque saben que Dios te usa, porque sabe que eres un hombre entendido, eres un hombre con sabiduría, con inteligencia, que porta una unción poderosa, que porta presencia, de que la gloria de Dios se mueve cuando tú empiezas a ministrar y empiezas a impartir el mensaje, la palabra con revelación. Entonces va a haber gente como los hermanos de José que van a querer ¿qué? Golpear tu ministerio, van a querer golpear tu vida. A José los hermanos le dijeron, ahí viene el soñador. Tremendo. Génesis 37, 18. Vamos a tomarlo, vamos a matarlo y veremos qué será de su sueño. Porque ciertamente todo creyente carga un sueño. Amén. Pero muchas veces los propios hermanos dentro de la congregación van a atacar tu sueño. Oye, tremendo. Porque el sueño de José fue atacado. ¿Por quién? Por sus hermanos. Porque la envidia, el celo nunca va a querer permitir que tú estés arriba, sino que vivas una vida frustrada, postrada, desterrada del llamamiento de Dios. De manera que yo te aconsejo, si tú tienes un sueño, si hay un propósito de Dios para tu vida, yo quiero decirte, José le contó el sueño a sus hermanos. Tenía que contarlo porque está escrito. Pero muchas veces nunca le cuente tu sueño a gente que no sueña. Gloria a Dios. Porque la gente que no sueña van a tratar de matar los sueños tuyos. Cuéntale Aleluya. tu sueño a gente que sueña, porque son personas que van a tratar de apoyarte, ayudarte para que tu sueño se cumpla. Pero nunca le cuente tu sueño a gente que no sueña. Dios quiere bendecir tu vida. Entonces hay gente que te va a impulsar, que te va a ayudar, pero hay gente que va a tratar de apagar tu luz para que tú no brilles. Entonces es importante eso. Te aconsejo que esperes el tiempo de Dios. Ora. Si Dios te llamó, escucha bien, creyente, todo el que puede escuchar. Si Dios te llamó, espera en Dios. El enemigo va a buscar la forma de cómo detener tu avance, tu crecimiento, la multiplicación. Pero se le olvida que mientras más te oprima, más te vas a multiplicar. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Querido hermano, ¿cuáles son esas experiencias que el Señor ha permitido en tu vida sobrenaturales con el Espíritu Santo? Wow, es una gran pregunta, muy poderosa. De verdad que sí tuve experiencias hermosas con el Espíritu Santo. Estando yo en mi habitación, iniciando, ya estando madurando, creciendo en mi caminar con el Señor. Estando un día en mi habitación, yo me acosté, pero no estaba dormido. Como dice uno, entre dormido y despierto. Gloria a Dios. Estaba yo recostado en mi habitación y allí en mi cama cerré mis ojos. Ya eran las 2 de la mañana. Cuando, ese momento que tuve la experiencia. Yo estoy acostado y empiezo a escuchar una voz. Así como Dios llamó a Samuel cuando le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. En 3 oportunidades, Samuel escuchó la voz de Dios. Así mismo pasó conmigo. Gloria a Dios. Estando en la habitación, recostado en mi cama, a esa hora de la madrugada, yo escuché la voz de Dios. Y yo escucho José, José, Gloria a Dios. José. Escuché la voz de Dios delante del Señor y con toda responsabilidad digo esto. Cuando yo escucho José, 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 yo despierto, me levanto, abro mis ojos y yo digo y me pongo a la esquina de la cama, me siento allí y me pongo así. Vi la hora, eran las 2:30 de la mañana. Tremendo. ¿Y sabe qué dije? Porque desconocía la voz de Dios. Lo mismo que le pasó a Samuel, el profeta. ¿Y sabe qué dije yo? Yo dije, Señor, ¿será que eres tú? Si eres tú, gloria a Dios. Gloria Pero a si Dios. es la voz del diablo, que el Señor lo reprenda. Aleluya. Porque desconocía. Claro, gloria a Y Dios. aún así no tuve temor, no tuve miedo. Y yo mismo me río estando a esa hora y me postré a orar. Y Señor, si eres Aleluya. tú, háblame. Pero era que el Señor me estaba llamando a orar. Gloria a Dios. Y empecé a orar. Y empecé a orar. Tuve una experiencia también. Tuve una experiencia con el diablo. Ah, tremendo. Estando yo orando, mira lo que Dios estaba permitiendo, que me levantara. Y cuando estoy orando, wow, siento una unción. Aleluya. Siento una presencia muy poderosa aquí
en este lugar. Y yo sé que tú lo estás sintiendo allí donde estás. Sé que lo estás recibiendo. Y cuando estoy orando, postrado de rodillas, estoy orando, estoy orando. Al lado, detrás de mí hay otra cama. Y yo estoy orando en mi cama allí de rodillas, orando a espalda, orando al Señor. Señor, si eres tú, háblame, dime, aquí está su siervo. Yo quiero tener una experiencia contigo. Quiero escuchar tu voz. Afina mis oídos. No Gloria quiero a Dios. escuchar tu voz. Pero Dios me permitió escuchar otra cosa. Cuando estoy allí orando, escucho un rugido. Y el rugido es como un león. El rugido Ok. de un león. Y empieza como un león allí. Y yo escucho. En ese momento sentí, se me erizó escalofrío. Y no era Dios. Cuando escucho el rugido como un león rugiendo, yo digo, wow. Y empecé a reprender. Y el Señor me dice allí, postrado, me dice, no soy yo, es el Tremendo. diablo. Y era un rugido de un león. Acuérdese que él se disfraza. Él Sí. toma e imita las características de Jesús. Sí. Como dice Pedro, que el diablo anda como león alrededor, rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces yo estoy ahí, escucho el rugido. Y Dios me dice, no tengas miedo. Es el enemigo, es el diablo. Y cuando yo reprendo, porque lo sentí tan cerca y escuché esa voz, ese rugido, lo sentí tan cerca y sentí que se me erizó la piel. Pero el Claro. momento cuando el Señor me dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Sigue orando. Y empecé a reprender hasta que tomé autoridad en el mundo espiritual. Tomé autoridad y empecé a reprender con poder, con autoridad. Gloria Y a Dios. reprendo esa presencia porque no era la presencia de Dios, era la presencia del enemigo. Quería venir a afectarme. Entonces cuando reprendo, ¿sabe que escuché como si fuera un húmera? Al momento, ve lo que tan tremendo, lo que me está Tremendo. llegando, porque eso es hace años, Gloria a Dios. en mi experiencia. Aleluya. Yo escucho que alguien lanzó algo. ¿Y sabe cómo hacía lo que venía? Y yo estaba arrodillado y yo sentía que venía algo detrás de mí. Y sabe que el sonido que yo escuchaba, como un húmera, ¿no es qué? Búmera, Un búmera. búmera. Y venía y hacía así. Y venía Tremendo. detrás de mí. Y yo reprendiendo más. Y el Señor me decía, reprende. Era un ataque. Era un ataque de parte del enemigo. Tremendo. Eso venía contra mí. Cuando yo reprendo con autoridad, el Espíritu Santo me decía, reprende. Cuando yo reprendo, se desvía el boomerang, ese ataque. Se desvía. Y yo escucho que algo cayó y sonó como si fuera un hierro. Sonó plin, 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 así. Gloria a Dios. Dentro de mi habitación. Y llorando. Mira, siento un poder tan Aleluya. tremendo. Siento una presencia. Gloria a porque lo que Dios. estoy diciendo es real. Lo que estoy diciendo. Nunca vengo siempre en mi experiencia. Nunca busco cómo impresionar. Aleluya. Porque hay gente que trata de poner de más de lo que no vive y de lo que carece Tremendo. para tratar de impresionar. Yo realmente le digo al Señor, ayúdame a ser sincero siempre, a ser sincero, Gloria a Dios. a ser humilde, a ser sencillo y poder hablar las cosas que tengo que hablar con denuedo y no tratar de mentir para impresionar o buscar like, buscar seguidores, como mucha gente hoy en día inventa cosas. Gloria a Dios. Gente añade cosas que realmente no está en su experiencia con Dios, Así mismo sino es. que carecen. Pero como quieren impresionar, darse a conocer a través de la televisión, a través Sí. de los likes, a través de las transmisiones, entonces en busca de cómo agradar al hombre y no agradar a Dios. Tremendo. Entonces, Gloria a ¿qué Dios. pasa? Cuando yo me levanto de orar, me levanto a esa hora, eran ya las 4:30 de la mañana. Oré un tiempo fuerte. Yo me Aleluya. sentía delante del trono de Dios, me sentía en el aire. Wow, tremendo. Y cuando yo me levanto, yo prendo el bombillo, La luz. la luz. A ver qué prendo cayó la luz. por ahí. Sí, y empiezo a buscar por el lado del televisor, por la mesita del televisor. Y empiezo a buscar y me arrodillo a buscar por el piso y todo, a ver qué fue lo que se cayó. No, el Señor me dijo, no, era un ataque contra tu mente. Tremendo. Era un ataque. Eso era tan real que el enemigo quería derribarte. Oye, tremendo. Wow. Y entonces apagué la luz y me acosté y dije, gracias, Señor, por la experiencia que me permite tener. Oye, Y gloria me a Dios. acosté y dormí tranquilo. Pero oí la voz de Dios. Oí Aleluya. la voz de Dios. Tal como se lo estoy expresando. Una experiencia muy linda, muy preciosa. Y en ese
Y en ese tiempo empecé a tener sueños donde Dios me mostraba las habitaciones alrededor donde habían altares. Amén. Altares. Y la gente haciendo sumerios, haciendo brujería Brujería, hechicería. para dañar. Veía velones rojos, azules, blancos. Veía fotos de personas en los altares. Y Dios me abría el campo espiritual. En una oportunidad leyendo un libro, una tarde, 5 de la tarde, tuve una experiencia también con el enemigo. Tremendo. Yo estoy allí estudiando porque siempre yo soy una persona que me gusta estudiar, me gusta escudriñar, me gusta leer la Biblia siempre. Y cuando yo estoy en esa tarde, ministro, leyendo, yo me recuesto de la pared. Como era una habitación, estaba dividido con drywall. Ok. Sí. Entonces yo me recuesto así para descansar la vista. Me recuesto así en mi habitación y cierro los ojos al momento para descansar la vista, la mente, porque yo siempre estoy leyendo. Cuando hago así, cuando cierro mis ojos a esa hora 5 de la tarde, me recuesto y cierro mis ojos. Al cerrar mis ojos se me abrió el campo espiritual. Tremendo. Se me abre el campo espiritual y veo todo tiniebla. ¡Wow! Todo tiniebla. Y en esa tiniebla aparece un demonio. Oye, tremendo. Aparece un demonio y viene así en el aire, así. Y viene, mira, feo, feo. Su rostro, su apariencia era de odio. Tremendo. Era de odio contra mí. ¿Y sabe qué me decía? Mientras venía así, venía hacia mí así, así. Venía hacia mí así. Cuando venía así, me dijo así, te voy a matar. Me dijo, te voy a matar. ¿Y sabes qué? Ahí sí estaba lleno del poder de Dios. Y me dijo, ¿me vas a matar? Le dije así, mira lo que es tan tremendo, me vas a matar. Yo dije, que el Señor te reprenda. Cuando yo le dije que el Señor te reprenda, se Gloria a explotó, se deshizo y se me abrió Aleluya. normal nuevamente la habitación. Y yo, wow, tuve una experiencia. Pero Tremendo. era la voz del diablo diciendo, te voy a matar. Porque había una persecución. El enemigo estaba buscando mi vida. Desde un principio, antes de conocer al Señor, él quería matarme. Tremendo. Quería destruir mi vida porque fui librado muchas veces de la muerte. Fui librado muchas veces Tremendo. en medio de algunos tiroteos. Antes de conocer al Señor, aquí tengo una parte donde atravesó aquí y pues, gracias a Dios que no tocó hueso ni nada. Una bala perdida. Una bala, sí. No. Estuvimos en una situación. Ah, ok. Sí, y entonces nos tocó, Gloria a Dios. amado, sí, Aleluya. porque alguna fechoría. Claro. Y como te digo, con todo. Saliste salpicado de ahí. Sí, claro, porque Gloria a Dios. realmente en ese momento el amigo, el compañero que estaba, ya no tenía, como dice, más cartucho. Y en ese momento de enfrentamiento salimos corriendo, Tremendo. pero me alcanzó una en mi brazo, pero fue pura carne, Ok. como dice uno. No tocó hueso ni nada, porque yo sé que Dios tenía algo para mí Gloria y a Dios. me libró. Y yo me fui así, pero salimos y nos escapamos. Sí, porque era algo tan, yo decía, Señor, rápido, al hospital, ok. Y el Señor, me libraste. Y yo, con ese corazón, estaba a punto de morir, Tremendo. a punto de morir. Entonces, ¿qué pasa? Yo, en esa experiencia que tuve con el Señor, wow, fueron muchas cosas que soñé. Tuve muchas luchas espirituales en las cuales vencí. Dios me dio herramientas Ok. de cómo vencer la guerra espiritual. Gloria a Dios. En la parte de liberación y guerra espiritual, ¿qué podría añadir para que todas esas personas puedan aprender, amén, de parte de Dios a través de usted? ¿Qué podría añadir? Sí, es algo importante, muy fundamental, conocer lo que es la guerra espiritual. No todo el mundo se le revela esta área. Esta área, y quiero decirte con toda responsabilidad del cielo, esta área no es para todo el mundo. Gloria a Dios. No todo el mundo está apto para entrar en la guerra espiritual. La Gloria guerra a Dios. espiritual es seria. Esto no es de aquel que se congrega hoy, mañana sí, el otro que ora hoy, mañana no, vive una vida de frialdad, desconectada totalmente de la Gloria a presencia Dios. de Dios. Entonces la guerra espiritual es algo, mis amados, que debemos entender que el mundo espiritual es tan real que el mundo que vemos. Tremendo. El mundo espiritual es más real que el mundo que estamos pisando.
Y para poder nosotros conocer el mundo espiritual, debemos principalmente conocer a Dios en nuestra intimidad con Él. Porque Aleluya. al conocer a Dios en nuestra intimidad con Él, vamos a conocer el mundo espiritual de las tinieblas. Gloria a De Dios. cómo se mueve Satanás para destruir familia. De cómo se mueve Satanás para destruir ministerio. Vas a conocer las estrategias de cómo el diablo se mueve para destruir matrimonio, para destruir hogares, para destruir nuestros hijos. Entonces, hay armas poderosas que Dios nos entrega para Gloria a Dios. nosotros hacerle frente a todos esos ataques de parte de las tinieblas. La guerra espiritual es seria, es para gente seria, gente que realmente tiene relación con Dios. Aleluya. No, esto no es para todo el mundo. Si crees que está haciendo, porque hay gente que piensa que guerra espiritual, no, estoy orando, reprendo el diablo, reprendo a los demonios. Hay gente que dice, el diablo sabe la talla, el número de calzado, porque lo tengo pisoteado. No, con el diablo no se juega. Hay gente que reprende, ay, diablo cochino, diablo cochino. No, el diablo es tan real. El diablo tiene poder. O dicen, batallé con un principado anoche. Y dice, no, batallé con un principado anoche. No, no es un principado. Si un Tremendo. principado te ataca, te destruye, te explota. Ustedes no Es saben tremendo. la presencia que porta un principado. Tremendo. Esos ataques que uno tiene son influencias de él. Pero que un principado esté cerca de ti, te destruye. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay Gloria a gente que Dios. no ha sabido No. entender los propósitos y funciones de los diferentes rasgos. De los ¿verdad? rangos De los demoníacos. espirituales, Sí. ¿sí? Que tiene el reino de las Y tinieblas. sus funciones. Y sus funciones. Entonces, hay que entender eso. Hay gente que dice, no, hay gente que tiene este concepto. Cuando ve a alguien que está endemoniado, no, está metido ahí un principado. No, no, un Pero- principado, tú no puedes decir que ahí está metido un principado, una Claro. potestad. No, la potestad, el principado, los gobernadores son rangos muy poderosos. Hay lo que puede haber una influencia de lo que llamamos huestes espirituales, Sí. que toman los cuerpos. Porque lo que es los principados, las potestades, son posiciones jerárquicas Están en los aires, que están, sí, que tienen dominio. Es como decir, por lo menos el principado. Los principados son los que toman los continentes. Eso. Los principados son los que tienen gobierno sobre los continentes. Tienen Eso. autoridad, poder sobre los continentes. Ellos pueden estar en los lugares donde se mueva la política, todo eso, para influenciar. a todo Exactamente. eso. Y así poder dominar y traer destrucción Eso. al país, al a la país, nación. a la Entonces, nación. los principados tienen dominio sobre continentes. Son varios continentes. Exacto. Es decir, que varios continentes, todo continente tiene un principado. Es así. Ahora, las potestades son los que tienen naciones. Es así. Porque un principado gobierna muchas naciones, pero una potestad gobierna una nación. Es así. Ahora, los estados son gobernados por gobernadores. Gloria a Dios. Porque ese es el orden jerárquico de cada potestad o principado Sí. para poder, el fin, el propósito y la función de cada uno de ellos es destruir la tierra, destruir las naciones, destruir los estados, usando personas que realmente... Ellos son más organizados que hasta los mismos cristianos, varón. Exactamente. Tremendo. Mientras nosotros estamos criticándonos, estamos difamándonos, estamos en pleito de quién predica mejor, quién canta mejor, quién tiene más unción, quién tiene más revelación, a quién Dios lo usa con más profecía. Mientras estamos en eso, entonces el diablo está haciendo estrago. Así mismo. El es. diablo está dividiendo. El diablo está destruyendo. Porque estamos buscando nosotros la fama, pero nos estamos olvidando de la guerra espiritual. Es tremendo. Nos estamos olvidando de nuestra posición. Cristo dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 6, y dice la palabra, y Él juntamente con Él nos resucitó, Gloria a Dios. ¿verdad? Y juntamente con Él dice que el Padre nos resucitó. Y dice la palabra, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Que estamos sentados ¿en qué? En posiciones de autoridad, en Aleluya. posiciones de gobierno. Estamos sentados con Cristo gobernando, Aleluya. porque juntamente con Él nos hizo sentar. Si las personas vieran las armaduras que el Señor nos entrega a nosotros. Eso, En el mundo espiritual no estamos así naturalmente. Tenemos armas, tenemos Armas armaduras. espirituales. Somos guerreros.
Porque Wow. dice en la palabra que nuestras armas De nuestras milicias. de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para destrucción de fortaleza. Así es. Está claro allí que dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Gloria a Lugares Dios. celestiales habla de lugares de gobierno, lugares de autoridad. Estamos posicionados, pero en Cristo. Amén. Entonces, en esa posición de Cristo, también nosotros gobernamos. Tenemos Gloria a autoridad en el mundo espiritual. Entonces, el diablo sabe dónde tú estás sentado, Sí. pero él está buscando de cómo desenfocarte para que ya tú no estés en esa posición de gobierno. Porque le estás haciendo Le estorbo. está haciendo estorbo Sí, a gloria a Dios. todas las estrategias que él está tramando para destruir familia. Pero mientras Gloria a tú Dios. estés posicionado en lugares celestiales, donde estás sentado, debe entender que tú tienes una identidad en Cristo. Aleluya. Y esa identidad te da gobierno, te da autoridad, te da acceso de tomar, ¿verdad? En control, tomar Gloria a en Dios. orden lo que Dios te ha dado. Entonces, en esa posición nosotros gobernamos, estamos sentados en lugares de gobierno, de autoridad, de poder, y el diablo sabe tu posición. Aleluya. El diablo sabe dónde estás sentado, por eso es que muchas veces te ataca, porque quiere ¿qué? Quitarte, removerte del lugar donde Dios te ha honrado. Gloria a Dios. Entonces tenemos nosotros que tomar, dice la palabra, toda la armadura de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para poder apagar todo dardo del fuego del maligno. Gloria a Dios. Debe haber una investidura en nosotros para poder hacerle frente al diablo. Gloria Nunca a Dios. podemos ir a la guerra espiritual en desobediencia. Nunca podemos ir a la guerra espiritual en pecado. Gloria a Dios. Nunca podemos tomar guerra espiritual si hemos sido rebeldes. Tremendo. La guerra espiritual se toma en una posición de obediencia. Gloria a Dios. La guerra espiritual se toma en una posición de humildad. Aleluya. La guerra espiritual se toma en una posición de sujeción porque el diablo respeta autoridad. Aleluya. El diablo sabe cuando alguien está bajo autoridad. Gloria a Porque Dios. una de las cosas que el diablo reconoce es autoridad. Si estamos bajo autoridad, el diablo sabe que no puede contigo. Pero si no estamos bajo autoridad, no tenemos autoridad sobre el diablo. Tremendo. Lucas 10:19 dice que he aquí os doy potestad. La palabra potestad es autoridad. Es la Autoridad. palabra en griega exorcia. ¿Sí? Gloria a Dios. Plena autoridad te da Dios. Y dice, he aquí os doy potestad. ¿Para qué? Para hollar, pisotear, Gloria a Dios. serpientes y escorpiones. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Aleluya. Y nada te podrá hacer daño. De manera que Dios te ha dado autoridad. Te ha dado herramientas poderosas. Es lo que dice Corintios 4, lo que dijiste, que las armas de nuestras milicias no son carnales, Aleluya. sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción De de fortaleza. fortaleza y derribando todo argumento que Gloria a el Dios. enemigo trama para poder destruirnos y desenfocarnos de nuestro llamado. La guerra espiritual es seria. Gloria a La Dios. guerra espiritual no es para todo el mundo. La guerra espiritual no son para aquellos que viven conectados en Facebook, en Instagram, en WhatsApp y en todas las redes sociales haciendo TikTok, que no tienen tiempo para orar, sino que están ocupados en cosas que realmente no edifica su vida espiritual, Tremendo. sino hay que vivir una vida Santidad. cerrada con el Señor, orando, buscando la presencia de Dios para que tú puedas tener toda legalidad y toda autoridad sobre el poder del diablo. Tremendo. Después de los gobernadores, ¿cuál es el otro que viene de los rangos demoníacos? Gobernadores y huestes de maldad. Que operan en las regiones celestes. Ok. Dice que operan, están. Por eso que Él te puso. ¿En dónde? ¿En dónde estamos sentados? En lugares celestiales. Entonces los celestiales es lo que tú no ves, pero está arriba. O sea, entonces en esa posición Dios nos ha puesto a nosotros. ¿Sí? Gloria a Y Dios. es donde se mueven las huestes espirituales de las tinieblas, con el único propósito de destruir. Si nos descuidamos en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, entonces vamos a ser derribados si nos descuidamos. Pero tenemos una posición en Cristo. Tenemos una posición. Nunca se te debe olvidar que en Cristo somos más que vencedores. Tenemos la posición en Cristo para gobernar. Tenemos toda autoridad, tenemos todo poder para pisotear, para derribar al diablo y sus demonios. Así que no puedes estar distraído en otras cosas, sino enfocado en Dios para tu propósito. Gloria a Dios. De verdad ha sido una bendición, Pastor José. Pastor José, sus redes sociales, sus pastores, dónde se congrega, dónde queda su congregación, si le quiere mandar algún saludo a alguna persona a través Amén. del canal. Amén. Amén. Bueno, ahorita nosotros estamos ubicados
en la calle 4 de Tronconar Cuarto. Ahí estamos operando con nuestro ministerio, mi familia, mi amada esposa. Ahí estamos trabajando, dando gracias a Dios. Y bueno, en mis redes sociales estoy ahorita en TikTok, estoy en Facebook y en Instagram. Ahí estamos ahorita por las redes sociales. Y ahorita nuestros padres espirituales, que son los que nos presiden nuestro ministerio, el apóstol Alberto y Noemí de Cabeza, son nuestros padres espirituales, pastores que nos presiden en nuestro ministerio. Estamos sujetos a autoridad y es algo importante porque eso nos da legalidad en el mundo espiritual, cuando estamos sujetos bajo autoridad. Eso es importante. Entonces, doy gracias a Dios por este tiempo, de verdad. Ha sido un tiempo maravilloso, ha sido un tiempo especial. Y yo quería decir algo, si tengo el tiempo todavía. Amén, amén. Ok, yo quería decir algo en lo personal. De verdad que cuando te hablaba de que había una palabra que decía, eres un propósito. Gloria a Eres Dios. un propósito. Dios me llevó a desarrollar un tema exactamente ese, soy un propósito. Gloria Y a eso Dios. me llevó a Jeremías capítulo 20, verso 14, donde dice, maldito el día en que yo nací, maldito el día en que mi padre recibió buenas nuevas, diciendo, varón es, sea tal día del hombre como las ciudades que asoló Jehová, y oye voces de día y de noche. Y dice, ¿para qué salí del vientre? Para ver dolor, para ver afrenta, y que mis días se gasten en afrenta. Entonces, Jeremías maldijo su día en ese momento, un momento de frustración, de persecución, un momento fuerte. Él dijo, ¿para qué la vida? Y muchas veces nos vamos a sentir. Lo dijo Elías en un momento. Tremendo. Lo dijo Elías en el capítulo 19 de Primera de Reyes, capítulo 4, donde se metió debajo de un enebro. Estando, él dijo, Señor, ¿acaso soy mejor que mis padres? Quítame la vida. Lo dijo Moisés. Moisés dijo, Señor, si tú vas a hacer con este pueblo, en número 11:15, quítame la vida. Quítame la vida. Tremendo. Y también lo dijo otro profeta. Jonás 4:8 dijo, mejor me es la muerte que la vida. Tremendo. Pero también lo dijo Job en el capítulo 3. Dijo, ¿para qué permitiste que yo saliera del vientre? ¿Por qué no me dejaste dentro del vientre de mi madre? ¿Por qué permitiste que yo viera la luz del día? ¿Por qué no me mataste? Entonces, vemos las diferentes batallas que vivimos muchas veces en el ministerio. Y la gente desconoce muchas veces el porqué de nuestras situaciones. Y empiezan a cuestionarte, como los 3 amigos de Job, que empezaron a cuestionarlo sin saber el propósito que Dios tenía con Job. Oye, tremendo. Entonces, doy gracias a Dios. De verdad que he entendido el llamado. He entendido el Gloria a llamado Dios. de Dios. Como dice la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas ayudan. todas, no algunas, todas las cosas les ayudan para bien. Estos son conforme a su propósito, son llamados. Y yo Aleluya. creo que yo fui llamado por Dios. Gloria a Dios, yo también lo creo. Gloria a Dios. Bueno, querido hermano, de verdad ha sido un placer que estuviera aquí visitándonos. De verdad le doy gracias al Señor por su vida. Le damos gracias al Señor por todo lo que Amén. ha permitido que usted viviera en su vida. Como lo dijo en la palabra, todas las cosas ayudan a bien. Y a todas esas personas que nos están viendo, los invitamos a que puedan compartir este video, puedan dejar su comentario. Es necesario que nosotros podamos saber el sentir de cada una de las personas, de cada uno de ustedes que ven cada video. Y bueno, sin más nada que decirles, les recuerdo que aquí el único protagonista es el Espíritu Santo. Aquí el protagonista no es Manuel Mosquera ni tampoco el pastor José. Simplemente somos servidores del Rey Así es. y pa'lante. A todas esas personas le damos gracias, le mandamos bendiciones. Sin más nada que decirle, estamos despedidos.